Hola, bienvenidos a otro Vía Café, otra propuesta de Iglesia Las Buenas Nuevas para cerrar las semanas y empezar el nuevo fin de semana que ya está a la puerta, que ya está ahí para compartir con amigos, con familia y acercarnos de corazón, aunque la distancia sea la que nos tenga que separar, pero el corazón siempre bien cerca. Y hoy tenemos un tema muy especial: el abrazo del Padre. Pero antes de comenzar el programa, quiero agradecer profundamente a todos los que nos están siguiendo, a todos los que hacen posible que podamos de alguna manera compartir las historias de vida que pueden cambiar las nuestras. Miren, tenemos 733 me gusta, más de 733 me gusta a esta altura de la semana. Tenemos más de 175 comentarios, sobrepasamos los 10.800 reproducciones de cada uno de nuestros programas. Así que yo les quiero agradecer profundamente, al equipo le quiero agradecer profundamente porque ustedes hacen posible a través de sus comentarios, de compartir los programas, de los me gusta, de las reproducciones. Ustedes hacen posible que se logre todo eso, que no es poco para nosotros a esta altura del año. Así que gracias por apoyarnos y por estar siempre mirándonos a través de algún dispositivo. Hay una historia, o mejor dicho, una poesía de Mario Benedetti, se llama No te rindas, y en el fragmento, hay un fragmento de esta poesía que dice: aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, porque la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destraba el tiempo, corre los escombros y destapa el cielo. De la poesía No te rindas de Mario Benedetti. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, de los obstáculos que uno puede llegar a tener en la vida, pero aún así lograr sus sueños. Y para eso tenemos a una invitada que nos habla y que tiene que ver con esto del abrazo del Padre. Así que ya te la presento y vos quedate enganchado a la propuesta de hoy. Hola Eve, bienvenida al programa, es un placer tenerte con nosotros. Bueno, hola, mucho gusto y gracias por la invitación. La verdad que hace rato queríamos tenerte, no estabas acá en la ciudad y bueno, se nos complicaba poder conversar con vos. Tenemos dos temas para hablar, los vamos a tratar, pero nos vamos a centrar en uno en particular que tiene que ver con una enfermedad que ocurrió con tu papá justo cuando comenzabas tu adolescencia. Contame cómo fue toda esa situación. Bueno, a los 14 años a mi papá le agarraron un ACV en el trabajo y le informó a mi mamá de que estaba internado y que lo que le pasó. En eso él empeoraba y bueno, lo trasladaron a Sáenz Peña. En eso mis padres estuvieron ausentes bastante tiempo. Bueno, más o menos un mes, pero yo no estaba acostumbrada a esa ausencia. Claro. Y la cuestión es que yo empecé a bajar mis calificaciones en el colegio, no descansaba bien y yo ya tenía pensamiento de que él iba a morir y que iba a quedar huérfana. Y yo le contaba esto a mi hermana, que yo no quería que él muera, y una de mis hermanas me decía: no, Eve, no pienses eso, las cosas se van a poner mejor y él se va a poner bien, todo va a estar bien. Bueno, a él le dan de alta y su aspecto físico cambió, porque todos los que le conocen, él era gordo y cuando le dieron alta él adelgazó mucho. Claro, vamos a frenarnos ahí, vamos a contar a la gente que por ahí no te ubica a vos, pero sí lo conocieron a él, sobre todo hermanos mayores y de los anexos. Era Cacho, Herbert, ¿no? Roberto era, pero lo conocíamos como Cacho. Y él había adelgazado, su situación física había cambiado. Claro. Y no solamente su situación física, sino que él también cierta movilidad del cuerpo no lo tenía, entonces tenía que recuperar con kinesiología y fisioterapia. Ajá.
Y bueno, y la cuestión es que también una de las cosas que perdió fue la voz. Entonces se comunicaba de una manera distinta con nosotras. Ajá. Y bueno, él, por ejemplo, hay cosas que se olvidó y un ejemplo que me dio mi mamá es que, bueno, él recién había llegado a casa y yo no sabía qué tan grave estaba la situación y me hace ver, ella estaba enfrente de mi papá y estamos en el comedor y enfrente de él mi mamá puso pan y mi mamá le decía, Cacho, ¿dónde está el pan? Uh-huh. Y mi papá no sabía, no reconocía. Y, Cacho, ¿dónde está la ventana? Y no, él escuchaba bien, pero no reconocía y la ventana estaba a su costado. Y yo veía que la realidad que había que afrontar a partir de ahí, y era comenzar todo de cero. Si bien hay cosas que no se olvidó, por ejemplo, manejar auto o los semáforos, la electricidad, él no se olvidó eso. Y aún estando enfermo, él arreglaba. Incluso una vez él agarró la llave y estaba el portón abierto y agarra el auto y se va. Uh-huh. Una vez que él ya recuperó la movilidad del cuerpo. Y él se va y mi mamá dice, ¿dónde está Cacho? ¿Y dónde está el auto? Y bueno, y después él vuelve con el auto y él se reía y nosotros re preocupados dónde estaba. Y él demostraba que él sí recordaba eso y bueno. Era con lo que él estaba familiarizado, claro, porque él trabajaba de remisero, ¿no es cierto? Claro, él lo que más hizo, entonces eso no se le borró, pero muchas otras cosas sí. Uh-huh. Y entonces de a poco él iba recuperando el habla o escribir, él perdió eso, entonces mi mamá le enseñaba a escribir y a pronunciar las palabras y bueno. Él se fue recuperando de a poco, si bien él tenía un pronóstico de que cada año le iba a agarrar un ataque y que cada vez lo iba a debilitar más, al menos que suceda un milagro. Claro. En ese entonces yo oraba, creía que él iba a tener un milagro y tenía fe de que todas las cosas iban a mejorar porque él se iba recuperando y nosotros veíamos que él compartía con nosotros de una manera distinta, que si bien no tenía el habla, pero él estaba y se hacía entender y nosotros lo entendíamos. Cuando yo tengo 16 años, el día de la madre, el 21 de octubre, yo tengo un accidente. Yo iba con un grupo de amigos en la moto y en eso estaba mi hermana. Y en eso yo no tenía casco y una moto me choca, yo caigo y de ahí ya quedé inconsciente. Por lo que me cuentan, un doctor justo pasaba por ahí, me dio los primeros auxilios y trataba de calmar a mis amigos porque no estaban bien. Uh-huh. En eso llamó a la ambulancia y bueno, me llevaron. De ahí, del hospital, me trasladaron de nuevo a Saspeña. No de nuevo, sino ahí. Y bueno, y una de mis hermanas, la mayor, fue y a ella le dieron un papel que era una constancia que le permitían operarme. Ella tenía que firmar esa autorización porque mi vida corría peligro. Me operaban, podría morir, como no operarme, podría pasar al otro lado. Entonces era una situación bastante compleja debido a que tuve un edema cerebral y estaba en terapia intensiva y bueno, pasé en coma farmacológica y ahí me hicieron la cirugía. En ese entonces, cuando pasé toda esa situación, la iglesia oraba, e incluso estuvieron ayudando económicamente y sí, yo recuerdo que fue una situación trágica, porque todo esto ocurrió en el medio de la situación de tu papá. Claro. Por eso que nosotros metemos esta historia también, porque la familia fue golpeada ahí, primero con la enfermedad de tu papá, sí, después tu accidente, y recuerdo que era orar por vos porque
realmente los pronósticos no eran los mejores. Claro, y incluso salgo de la operación y salí bien, pero al día siguiente me agarró una neumonía y eso alteraba la presión cerebral. A mí me hicieron una cirugía que me ponía un catéter que era para controlar la presión cerebral y tranquilizar. Y al tener una neumonía alteraba mi presión. Entonces mi hermana constantemente publicaba los pronósticos en la cual yo me encontraba para que oraran, porque era una situación muy compleja, siempre corría peligro mi vida. Después, gracias a Dios, me tranquilicé. Sería como que Dios tomó el control de la presión cerebral y no pasó nada grave. Después, cuando me tienen que sacar los sedantes, también me alteraba y eso también me afectaba. Y entonces tenían que sacar de a poco, y cuando ya me iban sacando, respondí, gracias a Dios, las pruebas, no tuve ninguna secuela irreversible, porque cada vez le decían cosas feas. Por ejemplo, un doctor le dijo a mi hermana que mi hermana preguntó ¿qué posibilidad tiene de que Eve esté viva? Y el doctor dijo, y puede ser 50% como 50% esté muerta. Mirá. Y si ella se recupera de ahí, va a ser con secuelas, porque está muy grave, y seguramente o va a perder la voz o va a quedar paralítica, pero bien no va a quedar. ¿Vos eras consciente a todo esto? Yo no era consciente. En ese entonces me empieza a sacar el sedante y yo empecé a reaccionar de forma consciente. Y ahí yo me encontré en el hospital y yo no entendía qué me pasó, por qué estaba. Y en eso mi hermana me contaba que tuve un accidente, que me hicieron una cirugía. Y en eso yo me tocaba y te pelaron. Entonces yo ahí me tocaba el cabello y yo no tenía. Claro, no tenía cabello. Y estaba pelada. Y en eso, yo como que no me afectó en ese sentido, como que estaba bien y bueno. Claro, ese proceso lo pasó mi familia. Claro. No, yo estaba inconsciente, yo no sabía claro. qué me pasaba. Exacto. Bueno, gracias a Dios, yo estuve poco tiempo internada, porque también le decían de que yo iba a estar meses ahí tratando de recuperar, y no fue. Me internaron el domingo, que fue ese día, el 21 de octubre, y me dieron del alta en la semana siguiente, el lunes. O sea que no estuve mucho tiempo y fue muy rápido y fue realmente un milagro. Ahí volviste a vivir. Ahí sí. Sí, literalmente, porque con los pronósticos que había, la situación, cómo se iba manifestando y bueno, por ahí los que lo veíamos de afuera, lo que nos comunicaba tu familia, podemos decir que Dios te prolongó la vida una vez más ahí, en esa situación. Así es. Y bueno, de ahí cuando me dan de alta, yo llego y me dieron la bienvenida, estaban todos mis amigos en mi casa, y en eso yo abro el auto y el primero que me recibe fue mi papá y me abraza. Y bueno, pasó un mes y medio, fue el 15 de diciembre, mi papá ahí fallece. Ahí, o sea, 2 meses prácticamente. Sí, prácticamente. Y él fallece, y en esa semana me había dado otro abrazo, y ese día que él fallece, habíamos compartido un almuerzo y era un momento cálido, y él justamente estaba riendo de mí por un acto que había hecho, y él solamente se dio cuenta de lo que había hecho y se reía. Y esa imagen me quedó. Y a la tarde él fallece, tiene un ataque, y mi mamá se despierta, todo, hicimos una siesta y mi mamá se despierta y ahí pega el grito, Eli, despertate, el papi le agarró un ataque. Mi mamá llama al vecino que lo ayuda a trasladar el auto, y yo veía cómo lo trasladaron y yo decía algo estaba mal, entonces yo me ponía a orar. Si por mí se pusieron a orar, claro, yo no me iba a quedar atrás. Entonces yo veía que lo trasladaron en el auto y como que algo no andaba bien.
Y en ese entonces yo me ponía a orar y yo pedía a Dios, obra en mí, así como obra en Él, así como tú obraste en mí. Y yo pedía que lo sane, que todo esté bien. Que yo pensaba que era un ataque como los anteriores, porque sí la agarraba, pero no siempre se ponía bien. Entonces yo decía, bueno, que no, este no sea diferente. Y en eso, automáticamente, estando sola en casa, yo tenía paz, tenía una paz. Y por ahí me sorprendía esa paz que no entendía. Y en eso yo recibo una llamada, me dice una persona, ¿cómo fue que falleció tu papá? Y yo no sabía nada. Ah, te terminaban de dar la noticia ahí. Claro, y fue una persona extraña y yo no entendía nada, no sabía qué había pasado. Y en eso viene mi hermana con mi tío y dice, papi falleció. Y yo en ese entonces obviamente que quedé mal. ¿Qué sentiste en ese momento? Primero, o sea, con esa llamada telefónica, ¿qué se te pasó por la mente? Yo me cerraba en que no, que él no falleció. Y yo pedía ahora y yo oraba. Y en ese entonces cuando mi hermano dice, ya falleció. Cuando te da la noticia ahí al final. Ahí sí es como, fue un shock y sí me puse mal y era todo raro. En ese entonces cuando fue en el velorio yo trataba de no verlo, no quería verlo. Y incluso cuando fue la ceremonia, yo trataba de no mirar el cuerpo. Y en ese entonces yo me puse mal, porque la última etapa, y del cajón abierto. Y entonces yo me fui atrás y bueno, me puse mal, seguí llorando. Y en eso veo una imagen de que él estaba bien. Él me miraba y estaba en el patio y se reía. Y yo lo veía que estaba bien. Y entonces ahí como que me calmó. ¿Esa imagen se te vino a la mente en el momento En ese momento cuando yo me fui atrás. Ah. En sepelio, exacto. Y en eso ya terminó la ceremonia y justo una persona me dice, no te vas a despedir. Y bueno, ahí yo tomé la decisión, como ya estaba un poco calmada, de ir a ver el cuerpo. Y bueno, y lo vi por última vez y bueno, dije, bueno, ya basta. Y bueno, y ahí lo taparon y esa imagen me marcó. Bueno, tratamos de como acomodarnos porque fue todo tan rápido, un suceso a otro. Pasa 2 meses, empecé a tener picazón y empecé a tener brotes en la piel. Y era algo raro. Entonces me llevan al doctor y en ese entonces estaba el doctor Dicoviar. Y él dijo, bueno, hacete un análisis de sangre. Yo voy y me hago ese análisis de sangre y ese momento cuando entré al lugar, entró una chica y ella se hizo primero y después yo. Bueno, teníamos que esperar los resultados, en eso demoró y bueno, nosotros nos volvimos a casa y llaman que yo tengo que volverme a hacer análisis de sangre y ahí ya mi mamá vio que algo no estaba bien. Y en eso yo voy con ella y cuando entro, la bioquímica me dice, estaba preparando las cosas para sacarme sangre y me dice, te salió que tenés VIH. Y puede ser por la cirugía que tenés, pero bueno, queremos corroborar que tenés, que no sea eso o si es que tenés, bueno, confirmar bien. Y en eso, bueno, me hicieron y yo estaba tranquila porque yo decía, yo no hice nada malo y bueno, si tengo esto no es mi culpa. Y yo sabía que Dios tenía el control, pero aún así yo tenía pensamientos. Yo le digo a mi mamá que tenía ese pronóstico y mi mamá me mira porque yo estaba tranquila, pero dentro mío había una lucha de pensamientos porque era, bueno, ahora afrontaba una realidad
que no iba a ser, como no todo va a estar bien. Claro, iba a cambiar drásticamente también tu vida. Iba a tener muchos sueños truncados, incluso, o sea, es como que Dios me sacó de la muerte y iba a volver de nuevo, pero de forma lenta tal vez. Y aparte de los prejuicios que todo eso acarrea, ¿no? Claro. Por ahí yo me imaginaba eso, que iba a estar aislada, claro, no iba a tener amistades. Todos te señalan. Claro, sí, exacto. Sí, generalmente pasa en las sociedades. Y bueno, cuando me dan resultado, salió de que no tenía. Ajá. Entonces vuelvo al doctor y el doctor le contamos lo que había pasado y él decía que sí, que él también pensó eso, pero no por desconfiar de mí, sino por que haya una confusión. Entonces, bueno, habrá sido que estaba anémica y bueno, me dieron vitaminas y bueno, me dijeron que consumo ciertos alimentos que tienen hierro para levantar mi salud como estaba. Y en ese entonces yo al tiempo vuelvo a hacerme análisis de sangre y no, está todo bien y bueno, qué bueno. Era como ese suspenso ya terminó. Claro. Y bueno, de ahí Dios permite que bueno, yo termine el secundario y se me abran puertas para irme a estudiar, porque teniendo en cuenta de la situación de que no estaba mi papá, era un ingreso menos. Claro. Y irme a estudiar a Córdoba era algo re loco. Y no, bueno, Dios abrió puertas y bueno, yo comencé a estudiar y mi primer año fue todo un éxito, más allá que por ahí extrañaba mi casa, mi familia y adaptarme a todo a lo que era una ciudad grande. Más que eso no me costó. Ajá. Y la facultad me fue bien. Al finalizar ese año, Dios me habla a través de una persona y me decía, vas a pasar hasta que yo diga, yo voy a forjar tu carácter y van a ser mis tiempos, no tus tiempos, pero yo voy a estar contigo y te voy a recordar todas las veces que necesites. Y bueno, a partir de ese año, en mi intimidad con Dios, Dios me llevaba a hacer una oración que hasta yo me sorprendía, porque yo sabía que no salía de mí, sino que era guiado por Dios a orar. Y en ese entonces decía, Dios, ayúdame a pasar este proceso. Yo sentía que me iba a sacar cáscara por cáscara y que me iba a doler un montón, y le pedí a Dios, ten misericordia. Y bueno, en ese entonces es como que siento que Dios me saca la anestesia y me hizo ver de que no tenía papá. Y ahí es como me hizo prestar atención de que otros sí tenían y yo no. Tenía recuerdo de cómo yo era con mi papá. Yo cuando era chica, yo era muy apegada a mi papá antes de que se enferme, y entonces tenía muchos recuerdos, y siempre el recuerdo del cajón, eso me atormentaba, porque yo decía, yo tenía que estar muerta, no él. Y yo me sentía culpable de eso. Por esa situación me costó mucho levantarme. No tenía motivación de continuar con la carrera. Yo lloraba constantemente, ya sea a la noche o a veces cuando me ponía a cocinar, me salía un llanto que yo no sabía qué me pasaba, no entendía. Ya no era la misma, mi semblante cambió, no era feliz. Y bueno, y tenía lucha constantemente con pensamientos de que sos huérfana, no tenés papá, no tenés ese sustento. Y en ese entonces yo veía a mi compañera con la que vivía y sí tenía el padre, constantemente le estaba llamando. Y yo no tenía eso y era como, ¿y ahora qué vas a hacer? A veces me iba a la facultad y tenía pensamientos, ¿qué diría tu papá? ¿Qué diría tu papá de que está estudiando? Sos la única de tu familia y no tener ese apoyo. Me sentía sola y a veces incluso cuando yo de una otra forma buscaba a Dios. Y
iba al discipulado, todo, pero volvía y mi corazón estaba vacío. Y yo no entendía, yo decía, Dios, abrázame, sana mi corazón. Y llena ese vacío que yo no puedo llenar. Y en eso voy a un encuentro de mujeres y bueno, y me hacen realmente confirmar de que Dios es un Dios Padre y que Él suple esa necesidad, Él sana, y que bueno, que todas las áreas que nosotros queremos o necesitamos llenar, que lo llenemos con Él. Y que Él va a ser la única solución para que podamos volver a ser feliz, porque no hay. Entonces yo empecé a pedir a Dios y contrarrestar con el versículo, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Entonces yo me aferraba a esa promesa y cada vez que me atacaba, o los días del Padre me atacaba más, yo decía, yo no estoy sola, Dios está conmigo. Y le decía al enemigo, porque siempre me atacaba con pensamientos fuertes, y es como, al estar sola, estando lejos, no es lo mismo que estando en familia contenida. Claro. Y estando sola, la lucha es más fuerte y uno se tiene que agarrar de una promesa y aferrarse fuerte, porque uno no puede salir solo. Y más en mi parte, que yo no entendía qué me pasaba, porque nunca pasé una situación tan así. Y no tenía fuerzas. Yo sentía que estaba en un hoyo y que no podía salir, y que a la vez me costaba imaginar salir adelante, porque tenía una muy baja autoestima, una inseguridad, y siempre me sentía culpable de lo que había pasado. En ese entonces, bueno, Dios fue sanando eso, y yo le pedí a Dios, dame motivación para terminar la carrera, dame un sentido de propósito, porque ya no sabía qué hacer, quería cambiar mi carrera, no sabía cómo avanzaba, pero poco, y yo sabía que era un gasto, que al estar lejos era un gasto, y yo me sentía a la vez culpable porque no podía y no tenía fuerza, y era una lucha constantemente. Entonces Dios fue sanando, y bueno, y así fue saliendo adelante y buscando de Dios, y bueno, Dios fue sanando mi autoestima, dándome alegría, y a pesar de eso, conocer a un Dios que yo lo conocí, un Dios supremo, un Dios un Dios grande, poderoso, pero que hace milagros, porque yo lo veía en mi cuerpo, pero no como un Dios Padre. Y ver milagros día a día, el hecho de tanto, al ponerme bien, ya hoy en día, un día el Padre no me afecta, como también contar esto, poder contarlo y no ponerme tan mal, antes sí lo hacía, y recordarlo a Él. Y en ese entonces, a lo que me costó también superar, y que mi mamá me ayudó mucho, es a dejar de pensar de que Él está en el cajón, que Él está en el cielo, Él está bien, y yo lo vi bien. Entonces como que también eso, Dios me dio paz, y bueno, que llegó su tiempo, Él cumplió su propósito, y bueno, a mí me falta, por eso no me llevó, y bueno, entonces bueno, de a poco Dios me fue sanando, y bueno, es así que pude salir adelante y hoy por hoy estar bien. Qué bueno, Eve, porque en realidad Dios estuvo en todos los detalles, te estuvo cuidando, más allá que uno piense, bueno, hay un ser querido que se me va, me falta alguien que amo mucho, que lo necesito, que esté en estos momentos. Y bueno, justamente al programa de hoy lo llamamos El Abrazo del Padre, jugando un poquito con la canción de Danilo Montero, ¿no? Pero también porque más allá que no tenés ese padre físico, el abrazo que Dios te hizo sentir durante todo este tiempo, cuando comenzó a sanar tu corazón, es incomparable, y solamente quienes lo experimentan, como en tu caso, pueden dar fe de esa paz que solamente Dios puede transmitir. Exacto. Sí. Mira, vamos a terminar el programa. Yo tengo un espejo acá para entregarte. Te lo voy a poner en
en tus manos. Vamos a pensar, agarrarlo con total seguridad, ponerlo bien enfrente tuyo. Ahí. Vamos a imaginarnos por un momento que tu papá está mirando el programa, que hoy tiene la posibilidad de mirar esta charla y de escucharte. Y me gustaría que mirando al espejo pudieras decirle todo eso que vos sentís, que es lo que hay en tu corazón, se lo pudieras decir como si lo tuvieras presente. Bueno. Papi, te extraño. Te quiero mucho. Me hace falta. En este momento estoy estudiando en Córdoba. Pero estoy conociendo a Dios como un Dios Padre y veo cómo constantemente le está supliendo mi necesidad a pesar de que vos no estás. Y sentir su abrazo, y conociendo a un Padre que está presente, aferrándome cada día más a Él. Y te doy gracias por ser un buen ejemplo de servicio. Y gracias porque gracias a vos y a mami hoy puedo conocer al Dios al cual sirvo. Muchas gracias por darme ese ejemplo, por ser un buen padre, por todos los buenos recuerdos que tengo con vos. Gracias por ese tiempo de calidad. Y gracias por ser un buen padre para mí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es emocionante toda tu vida, todo lo que tuviste que vivir desde tan chica, con todo lo que la adolescencia, el secundario ya trae de por sí. Y estamos enormemente agradecidos porque sé que tu historia también va a trabajar en muchos corazones y va a sanar a muchas vidas. Así que gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Otra vez, otra historia que seguramente va a dejar alguna huella en la tuya. Y seguramente también tenés a alguien a quien compartirle este tiempo. Así que te invito a que puedas compartir también esta historia con alguien que a lo mejor lo está necesitando. Ese abrazo de padre. Que tengas un lindo fin de semana, que disfrutes de la familia, de tus seres queridos, que aproveches cada minuto, cada tiempo con ellos. Y nosotros nos volveremos a encontrar para otra charla vía café el próximo viernes. Que Dios te bendiga.